Cuando apareció Parasite fue un fenómeno mundial, después ganó el Oscar y entonces el hype fue todavía más grande. Sin embargo, yo me tardé muchísimo en verla. De hecho, durante años fue casi un meme en mi vida. Era el 2020 y me decían, ¿ya viste Parasite? No. 2022, ¿todavía no has visto Parasite? Tampoco. Y según mi Letterboxd, la vi por primera vez en septiembre del 2025. Sí. Pero tampoco era porque no me gustara Bong Joon-ho. Cuando era chico, en el 2006, The Host fue un hitazo. En ese entonces yo era muy chiquito, pero rentaba películas y la portada estaba en todas partes en Blockbuster. Memories of Murder me parece una obra maestra que, de hecho, merece su propio video. Y aunque todavía no he visto toda su filmografía, prácticamente todas sus películas aparecen con excelente puntuación en todos lados. Así que finalmente llegó el momento. Vi Parasite. Y entonces, ¿cuál es mi opinión? Bueno, eso lo vamos a descubrir en este par de videos. En el primero voy a hablar de quién es Bong Joon-ho y el fenómeno que fue Parasite. Y en el segundo, entraremos de lleno en un análisis de la película. Pero les adelanto algo. En mi opinión, Bong Joon-ho es un verdadero maestro del cine. Así que hoy hablaremos de Parasite o por qué Bong Joon-ho puede tomar una historia relativamente sencilla, meterla dentro de varios géneros, construir personajes ambiguos, manipular constantemente nuestras expectativas y convertir todo eso en una película que prácticamente todo el mundo quiso ver. Sí, ese es el subtítulo. Bong Joon-ho nació el 14 de septiembre de 1969 en Daegu, Corea del Sur. Era el menor de 4 hermanos. Cuando todavía estaba en primaria, su familia se mudó a Seúl. Su padre, Bong Sang-joon, era diseñador gráfico industrial y profesor de arte y diseño. Y su abuelo materno fue Park Tae-won, uno de los escritores importantes de la literatura coreana moderna. Park Tae-won fue un escritor coreano asociado al modernismo literario de la década de 1930, famoso por su interés en la vida cotidiana, la ciudad y las experiencias de la gente común. Su obra más conocida es A Day in the Life of Kubo the Novelist, de 1934, una novela corta que sigue a un joven escritor caminando por Seúl durante un día. Y lo interesante es que prácticamente convierte ese paseo por la ciudad en una exploración de la sociedad moderna. Observa cafés, calles, personas, relaciones, pobreza, cambios culturales, etc. Es decir, no es necesariamente un escritor de grandes acontecimientos históricos, sino de miremos detenidamente cómo vive la gente dentro de una sociedad que está cambiando. Así que aquí podemos decir que su abuelo materno observa la sociedad a través de la vida cotidiana y el propio Bong Joon-ho observa la sociedad a través del género cinematográfico. Park Tae-won, además, es una figura bastante interesante históricamente. Escribió durante el periodo colonial japonés y posteriormente se trasladó a Corea del Norte en 1950. Ahora, para esto, vamos a tener una breve historia de Corea. No se asusten, va a ser muy rápido. Durante siglos, Corea fue un territorio unificado bajo distintas dinastías. Una de las más importantes fue Joseon, que gobernó desde 1392 hasta 1910. A finales del siglo XIX, Corea comenzó a sufrir una enorme presión de las potencias vecinas, especialmente China, Japón y Rusia, y entonces llegó Japón. En 1910, Japón anexó oficialmente a Corea y comenzó un periodo de dominio colonial que duraría hasta 1945. Durante esos 35 años, Japón impuso su administración, explotó recursos y trabajadores coreanos y llevó a cabo políticas de asimilación cultural. La ocupación fue profundamente traumática para la sociedad coreana. Entonces terminó la Segunda Guerra Mundial. Japón perdió la guerra y Corea quedó liberada en 1945. Pero ahí ocurrió el problema. Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron temporalmente la península alrededor del paralelo 38. El norte quedó bajo influencia soviética, el sur bajo influencia estadounidense, y lo que inicialmente debía ser una división temporal terminó convirtiéndose en 2 estados. En 1948 nace Corea del Norte y nace Corea del Sur, y entonces, en 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur. Comenzó la Guerra de Corea. La guerra involucró directamente a Corea del Norte, China, la Unión Soviética, Corea del Sur, Estados Unidos y otros países bajo el mando de las Naciones Unidas. Después de 3 años de guerra, en 1953 se firmó un armisticio, pero ojo, nunca se firmó un tratado de paz definitivo. Por eso técnicamente la guerra de Corea nunca terminó con un tratado de paz y la península quedó dividida por la zona desmilitarizada. Bong Joon-ho nació en 1969, así que creció precisamente en una Corea del Sur que estaba experimentando una transformación gigantesca, una sociedad que había sufrido la colonización japonesa, una guerra devastadora, división nacional, dictaduras militares y al
al mismo tiempo una industrialización brutalmente rápida. Él mismo ha contado que durante los años 70 y 80 veía películas principalmente por televisión y que muchas estaban censuradas. Veía películas de directores estadounidenses como Sidney Lumet y Brian De Palma, pero algunas escenas habían sido eliminadas. Y además, siendo adolescente, ya quería ser director. Incluso existe una anécdota muy Bong. Cuando estaba en secundaria vio algo que creyó que era un monstruo trepado por un pilar del puente Yasmil, junto al río Han. Años después, convertiría esa imagen mental en The Host. Bong entró a Yonsei University en 1988 para estudiar sociología. En una entrevista con Film at London Center, Bong explicó que su carrera universitaria estuvo marcada por el cineclub y por las amistades que hizo ahí. También cuenta que en aquella época estudiaba obsesivamente la historia del cine y veía copias VHS de películas clásicas que circulaban de manera informal, porque Corea del Sur todavía no tenía una cinemateca como las que conocemos hoy. Y aquí aparecen nombres importantísimos que sirvieron como influencias para Bong: Edward Yang, Hou Xiaoxian y Shuei Imamura. O sea, Bong no estaba formándose solamente con Hollywood, estaba absorbiendo cine estadounidense, europeo, japonés, taiwanés y coreano. Y posteriormente todo eso terminaría mezclándose en su estilo. Pero el periodo de 1988 a 1992 es también un periodo político brutal, y esto es fundamental. Bong entra a la universidad en 1988, prácticamente en el momento en que Corea del Sur está saliendo de décadas de gobierno militar. Él recuerda que las protestas estudiantiles eran parte de la vida cotidiana. Ir a clases, protestar. Comer, protestar. Estudiar, protestar. Según Bong, durante su primer año, el campus estaba prácticamente cubierto de gas lacrimógeno. Y aquí empieza a aparecer la conexión con Parasite, porque Bong estudió sociología, pero además vivió una época de enorme transformación social. Él mismo explicó que aunque no estaba particularmente interesado en las clases de sociología, sí estaba profundamente interesado en la sociedad, precisamente porque Corea estaba atravesando un periodo extremadamente dinámico. Y eso es importantísimo para entender por qué sus películas pueden ser monstruos más contaminación más corrupción, o asesinos más policía más sociedad rural, o trenes más ciencia ficción más clases sociales, o una casa más familia rica más familia pobre. El género cambia, la mirada sobre la sociedad permanece. Y aquí aparece el cineclub Yellow Door. Durante la universidad, Bong participó activamente en un cineclub que fundó, conocido como Yellow Door. Ahí no solamente veían películas, las estudiaban, discutían y realizaban sus propios trabajos. También participó con otros estudiantes en la realización de cortometrajes, incluyendo trabajos en 16 milímetros, así que su formación fue bastante particular. Tuvo artistas en su familia, vio mucha televisión y cine durante la censura, hubo mucha cultura de cineclub durante su universidad, además de protestas y transformación política. Tuvo un estudio obsesivo de la historia del cine y después tuvo una formación cinematográfica profesional. Después de graduarse de Yonsei, Bong ingresó a la Korean Academy of Film Arts, una escuela cinematográfica de 2 años operada por el gobierno. Ahí realizó varios cortometrajes en 16 milímetros. Su cortometraje Incoherence y otros trabajos estudiantiles comenzaron a circular por festivales internacionales. Pero lo interesante es que Bong no salió de la escuela y automáticamente hizo Parasite. Durante los 90 trabajó como guionista, asistente de dirección, colaborador, cinematógrafo en cortometrajes, etc. Participó, por ejemplo, en Motel Cactus y Phantom the Submarine. Su primer largometraje fue Barking Dogs Never Bite, del año 2000. Y ahí empezó oficialmente el Bong Joon-ho que conocemos. Y ahora, ¿perteneció a alguna corriente cinematográfica? Sí, pero hay que explicarlo con cuidado. No era como que Bong Joon-ho pertenecía al grupo X y todos hacían exactamente lo mismo. La situación es más interesante. Bong pertenece a la generación que suele estudiarse dentro del Neo Korean Cinema, la nueva ola del cine coreano, surgida alrededor de la democratización y de la transformación de la industria cinematográfica surcoreana entre finales de los 80, los 90 y comienzos de los 2000. Y aquí aparecen nombres como Park Chan-wook, Hong Sae-soo, Kim Ki-duk, Kim Ji-won, Lee Chang-dong y el propio Bong Joon-ho. Pero lo más importante es que no todos hacían el mismo cine. Precisamente ahí está la gracia. La nueva generación empezó a combinar cine de autor, más cine comercial, más géneros populares, más crítica social. La propia historia oficial del cine coreano describe a esta nueva generación como directores que revitalizaron el cine nacional, mezclando los placeres del cine popular con aproximaciones subversivas al género y una fuerte dimensión sociopolítica. Y eso es Bong Joon-ho, quien pertenece a una generación de cineastas que creció viendo una Corea del Sur bajo dictadura, estudió cine mientras el país atravesaba una democratización y comenzó a hacer películas justo cuando el cine coreano estaba experimentando una de sus mayores transformaciones. Quizá por eso su cine puede ser tan extraño. Una de las cosas que más llaman la atención del cine de Bong Joon-ho es que normalmente parte de un género muy reconocible y después comienza a agregarle capas.
Una de esas capas, quizá la más constante en su filmografía, es la crítica social. Por ejemplo, Memories of Murder es, en esencia, un thriller criminal inspirado en los asesinatos de Hwaseong, una serie de asesinatos que ocurrieron en Corea del Sur durante los años 80. Pero Bong no se limita a contarnos una historia sobre un asesino. También tenemos una crítica bastante fuerte a las instituciones, a la policía y a la manera en que se manejó la investigación. Y al mismo tiempo, hay personajes cómicos, situaciones absurdas, momentos de tensión, cambios de tono y una estética muy particular. Después tenemos The Host, una película de monstruos. La premisa es bastante sencilla. Una extraña criatura aparece del río Han y comienza a atacar a las personas. Pero, otra vez, Bong mete varias cosas dentro de esa película. Tenemos una familia completamente disfuncional intentando rescatar a la hija menor, tenemos al gobierno intentando controlar la situación, tenemos paranoia, propaganda, incompetencia institucional y hasta una crítica a la influencia estadounidense en Corea del Sur. Y esto me parece muy interesante porque Bong podría haber hecho simplemente hay un monstruo en Seúl, corramos, pero decide utilizar una película de monstruos para hablar de cosas que existen mucho más allá del monstruo. Y esto también aparece en Snowpiercer. Aquí, Bong toma la ciencia ficción postapocalíptica, un tren que recorre eternamente un mundo congelado, pero utiliza ese mundo cerrado para explorar las diferencias de clase y la distribución del poder. Y luego tenemos a Okja, que podría parecer una aventura fantástica sobre una niña y su enorme animal de compañía, pero en realidad la película está hablando de la industria alimentaria, el consumo, el capitalismo y nuestra relación con los animales. Otra vez, género más otra capa. Bong Joon-ho no utiliza la crítica social a pesar del género, utiliza el género para hacer crítica social, y probablemente esa sea una de las características que más define su cine. Pero hay otra cosa que me parece todavía más interesante, los personajes, porque Bong Joon-ho tiene una especie de trampita, y es que, como ya vimos, aunque sus películas pueden pertenecer a géneros completamente diferentes, muchas veces hay una preocupación social en el centro de ellas, personas intentando sobrevivir dentro de un sistema que parece estar diseñado para aplastarlas. Y aquí está la trampita, Bong utiliza esos conflictos sociales para construir personajes con los que podemos empatizar muy rápidamente, porque no necesita decirnos, este personaje es bueno, este personaje es malo, simplemente nos muestra personas que tienen deseos, miedo, que cometen errores, que son egoístas, que pueden hacer cosas horribles, pero que también pueden hacer cosas completamente humanas. Y creo que Parasite lleva esto al extremo. Y aquí voy a decir algo que probablemente contradiga algunas de las interpretaciones muy populares de esta película. Yo no creo que Parasite sea una película de ricos contra pobres, mostrando que los pobres son buenos y los ricos malos, o por lo menos no del todo, aunque sí se marca muchísimo el contraste de clases. Creo que esta historia hace algo mucho más extraño. Es una película sobre una familia pobre que entra accidentalmente en la vida de una familia rica y las cosas se salen completamente de control. Por eso iniciamos la película con los Kim. Ellos son los protagonistas. ¿Y acaso también los parásitos? Bueno, eso lo veremos más adelante, porque primero tenemos que conocerlos. Sabemos que llevan mucho tiempo viviendo así, sabemos que tienen problemas económicos y también sabemos que, a pesar de todo, son una familia bastante unida. El padre, Kim Ki-taek, es torpe, gracioso y a veces parece completamente perdido, pero también es un hombre decidido. Ki-woo tiene sueños de estudiar una carrera y conseguir una vida diferente, y Ki-young es inteligente, segura de sí misma y probablemente la mejor manipuladora de toda la familia. Y entonces aparece la oportunidad, una oportunidad que llega representada, además, por esa famosa piedra que recibe la familia, una oportunidad para trabajar para una familia extremadamente rica, los Park. Y aquí comenzamos a descubrir algo muy interesante. Los Kim pueden llegar bastante lejos para conseguir lo que quieren. Mienten, manipulan, se aprovechan de la confianza de otras personas y poco a poco terminan introduciendo a toda la familia dentro de la casa de los Park. Pero aquí también conocemos a los Park y ellos no son los villanos, pero sí son, prácticamente, el completo opuesto de los Kim. Y Bong nos lo deja claro desde el principio, utilizando algo tan sencillo como el espacio. Algo demasiado representativo durante toda la película. Desde el inicio, los Kim están literalmente abajo. Su casa está parcialmente debajo del nivel de la calle. Mientras tanto, la casa de los Park, una casa enorme, moderna, diseñada por un famoso arquitecto ficticio y construida alrededor de espacios abiertos, grandes ventanales y líneas limpias. Esta casa, más que ser un simple escenario, es prácticamente otro personaje de la película. Los Park son presentados como una familia educada, culta y bastante unida. Tienen muchísimo dinero, evidentemente, pero también confían en las personas que trabajan para ellos, les pagan por su trabajo
y dentro de sus respectivas funciones les dan bastante libertad, aunque quizá esa libertad representa más bien la enorme desconexión que existe entre ambas familias, o cómo el señor Park, quien está a cargo de toda la familia, percibe a sus empleados. La madre, interpretada por Cho Jae-young, es presentada como una mujer bastante ingenua y con una dinámica matrimonial bastante tradicional, pero esto no la convierte en una villana. El señor Park tampoco es presentado simplemente como un hombre rico que desprecia a los pobres. Tiene sus propias actitudes, sus propios límites, y no se muestra directamente como racista. Pero sí se marca muchísimo cómo ve a sus empleados, lo que genera una serie de roces entre él y Ki Taek. Y si viste la película, probablemente sabes exactamente a qué me refiero. Pero hay algo importante, el señor Park nunca necesita insultar directamente a los Kim o tratar abiertamente a sus empleados como personas inferiores. Lo que existe es algo mucho más sutil, esa distancia, una frontera entre el mundo de los Park y el mundo de las personas que trabajan para ellos. Y esa frontera se vuelve especialmente importante conforme avanza la película, aunque quizá no de la forma que todos esperamos. Y entonces aparecen otros personajes, y ocurre uno de esos giros de trama que cambian completamente la película. Pero si no la has visto, prefiero no spoilear nada, porque a partir de aquí, Parasite se convierte en otra cosa. Bong controla la información para controlar nuestras expectativas. Independientemente de que Parasite te guste o no, hay algo que me parece prácticamente imposible negar. Bong Joon-ho sabe hacer cine. Y no me refiero simplemente a que sus películas se ven bonitas, me refiero a que parece tener un control casi obsesivo sobre lo que está haciendo. La cámara, el color, la composición, el montaje, los espacios, el sonido, todo parece estar colocado exactamente donde tiene que estar. Y esto es algo que podemos encontrar a lo largo prácticamente de toda su filmografía. Y creo que ahí está una de las primeras claves para entender a Bong Joon-ho. Su maestría no depende necesariamente de que la historia sea extraordinariamente compleja. Depende de lo que él hace con ella. Porque cuando vemos una película de Bong, podemos reconocer muchas influencias, pero Bong toma todo eso y lo pasa por su propia sensibilidad, por su propia escuela, y el resultado termina siendo algo que puede sentirse familiar, pero al mismo tiempo completamente suyo. Eso es lo que yo llamaría el estilo Bong Joon-ho. Pero hay otra cosa que hace especialmente bien. Bong sabe exactamente qué información darte y cuándo dártela, porque hay un momento de la película en que, si la estás viendo por primera vez y no sabes absolutamente nada, probablemente pienses, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces, sí pasa algo. Y tú piensas, ok, ya entendí la película. No, porque entonces pasa otra cosa, y después otra, y otra, y llega un momento en el que Parasite prácticamente se convierte en, y luego pasó esto, y luego pasó esto otro, no, pero luego pasó esto. Y lo increíble es que Bong consigue hacer esto sin que la película parezca una secuencia arbitraria de giros. Cada cosa que sucede está construida a partir de lo que vimos anteriormente. Hay información que parece insignificante, personajes que parecen secundarios, detalles que parecen simplemente parte del escenario, y después descubres que todo estaba conectado. Y esto no es exclusivo de Parasite, algo parecido ocurre en The Host y en Memories of Murder. Bong tiene esta capacidad de tomar una película que parece ir en una dirección y de repente hacer que tome otra, pero sin perder completamente el control de la historia. Es una película sobre personas intentando encontrar un lugar dentro de un sistema donde cada quien depende de alguien más. ¿Quién es el parásito? Los Kim dependen económicamente de los Park, pero los Park dependen del trabajo de los Kim. Y Bong llegó a decir explícitamente que los ricos también pueden ser considerados parásitos, porque dependen del trabajo de los pobres para mantener su estilo de vida. Incluso dijo que él mismo podía considerarse un parásito en cierto sentido. Así que el título no tiene una respuesta única. Quizá por eso Parasite se convirtió en un fenómeno, no porque todo el mundo haya visto exactamente la misma película, sino porque Bong construía una película suficientemente accesible para que cualquiera pudiera entrar en ella, pero suficientemente compleja para que cada quien pudiera salir con una interpretación diferente. Entonces, para finalizar, queda preguntarnos ¿por qué nos gusta Parasite? Después de todo lo que hemos visto, puedo decir que porque es accesible, porque es divertida, porque es tensa, porque es sorprendente, porque tiene algo que decir y porque está increíblemente bien hecha. Gracias por ver este video. Si te gustó, no se te olvide dar like, comentar y suscribirte. Recuerda que esta fue mi interpretación de la película. Dime qué opinas tú de ella en los comentarios y nos vemos muy pronto.